Bienvenidos. Su casa, su iglesia, su familia, comunidad de fe. Tizayuca. Vamos a comenzar. Levante su Biblia, repita después de mí. Esta es mi Biblia. Es la poderosa palabra de Dios. Meditaré en la palabra. Pensaré en la palabra. Caminaré por la palabra. Ella cambió mi vida. Transformó mi alma. Y sustenta mi espíritu. Porque yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Porque la palabra es el verbo de Dios. Jesucristo mismo, que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Esta es mi fe. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Una vez más, para Dios todo es posible. Una vez más, y que retumbe la tierra y que el enemigo salga huyendo de su casa, de este lugar, de esta ciudad y de este mundo. Para Dios todo es posible. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y la iglesia grita un amén fuerte. Dale un aplauso a Dios, por favor. Hoy tengo el título de esta predicación algo un poquito diferente. Espero que no se me vaya a asustar y no vaya a salir corriendo. Pero espero que pueda explicar y desarrollar este tema con una palabra profética para tu vida. El título de esta predicación es Triple H. Sí, yo sé. Así como se quedó la cara de Sergio, me hubiera gustado tomarle una fotografía a toda la congregación. ¿Alguno de ustedes es la primera vez que nos visita? Por favor, levante la mano. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bienvenidos. Sean muy bienvenidos a la casa de Dios. ¿Por qué Triple H? Porque somos hijos, somos herederos y somos habilitados. Así que diga conmigo, soy hijo, soy heredero y fui habilitado por Cristo. Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20 dice así, en la versión Reina Valera 1960. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todo ojo se cierra y toda cabeza se inclina. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos de la asistencia de tu Espíritu Santo para que esta palabra, Señor, pueda venir a sumar a nuestra vida, Señor, a nuestro crecimiento espiritual y a nuestro desarrollo ministerial, pudiendo ver lo que la gente no puede ver, pudiendo tocar lo que la gente natural no puede tocar y poder llegar a la posición donde cualquiera no puede llegar sin tu asistencia. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Dice la palabra de Dios. Inmutabilidad. ¿Qué es inmutabilidad?
Dice el Señor que Él quiso mostrar abundantemente a nosotros, los herederos de la promesa, con algo inmutable, que es inmutable, que no se cambia, que no se altera y que no se modifica. La promesa de Dios no se cambia, no se altera, ni se modifica, se cumple. Y Dios quiso mostrarnos a nosotros primero que Él cumple sus promesas y que dos cosas no puede hacer. Es imposible que Dios haga: que mienta y que no cumpla cada una de las promesas que le hizo a sus herederos. ¿A quiénes? A sus herederos. ¿Quiénes son sus herederos? Yo soy un heredero de Cristo. ¿Quiénes son herederos? Usted es un heredero de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos en un tiempo, escúcheme, estamos en un tiempo peligroso. Estamos en un tiempo que exige predicadores y profetas que suelten o liberen una palabra que calme su conciencia. Repito esto, estamos en un tiempo peligroso donde la gente está exigiendo predicadores y profetas que suelten o que liberen una palabra solamente para que calme mi conciencia. Pero Dios no quiere soltar una palabra para calmar tu conciencia. Él quiere soltar una palabra para posicionarte para el tiempo que viene. Porque tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dices amén? Entonces, Dios quiere pastores en posición apostólica para que la revelación de la palabra que posicione a la iglesia no solamente con ministerio ni con llamado, sino también con educación, para que lleguemos a estar a la estatura del varón perfecto aquí en la tierra. Dios no quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto cuando Él venga, sino antes, porque solamente los que estén luchando para llegar a la estatura del varón perfecto podrán manifestar el carácter de Cristo. Lo que la gente necesita es que vea en usted a Cristo. Sí, porque ya la gente está harta de religión. La gente está harta de que le hablen de Dios y que no manifiesten a Dios. La gente está harta de que le hablen que le hablen a las personas de milagros, de señales, y que nosotros no podamos orar por un enfermo y que sane. La gente está harta de escuchar esto. Hoy necesitamos pastores en la posición apostólica que eduque a la iglesia para poder manifestar el carácter de Cristo. Amén. Entonces, el problema de la gente o de la mayoría de la gente que no conoce a Dios es que tiene en mente esto, lo que la gente piensa que el pastor debe de hacer. ¿Qué es lo que la gente piensa que el pastor debe de hacer? Es que, una, tiene que visitarme. Dos, tiene que predicarme una palabra que me agrade. Porque si predico una palabra que no me gusta, me voy de la iglesia. Tres, que la predicación me motive a venir a la iglesia. Porque si no me motiva, no vengo. Cuatro, el pastor tiene que ponerme a servir en lo que sea. Porque si no me usa, si no me utiliza, entonces pienso que no sirvo. 5, enviarme un mensaje de cómo estoy. 6, tiene la obligación de orar por mí. Lo que la gente piensa de que los pastores tienen que hacer, imagínense usted. ¿Usted piensa eso? Levante la mano. Gloria a Dios. Pero en realidad, un pastor con identidad apostólica, esto es lo que le demanda el Señor que debe de hacer. Una, los reúne para orar por usted y que no les falte la fe. Otra vez, lo que el Padre me exige a mí como pastor es que lo reúna a usted para que oremos juntos y que yo pueda orar y que los líderes puedan orar para que a usted no le falte la fe. ¿Sí? Porque a Pedro le dijo, Pedro, en una conversación con Jesús se le acerca a Pedro y le dijo, Pedrito, mira, ¿qué crees? Vino Satanás y me pidió tu vida para ser zarandeado. Y Pedrito seguramente dijo, tonto diablo, ¿cómo le va a pedir a mi Señor mi vida para ser zarandeado? Él me va a defender. Él le va a decir, por supuesto que le va a decir que no. Pero Jesús le dijo, y yo le dije que sí, pero oraré para que tu fe no falte. Entonces, yo, como pastor, mi obligación es reunirte y orar contigo, no orar por ti, porque hay alguien que ora por mí también, sino orar juntamente
en conjunto, en familia, en iglesia, como un solo cuerpo, para que no nos falte la fe. Porque yo también necesito tener una fe activa, una fe que trabaje, una fe que se ensanche, una fe que pueda estirarse y poder cobijar a mis hijos, cobijar a mis generaciones, cobijar a mi familia. Y no nada más eso, sino también tiene que cobijar mi salud, tiene que cobijar también mis recursos económicos, tiene que cobijar todo lo que yo soy en esta tierra. Entonces, esa es la demanda que Dios tiene para los pastores como una posición apostólica. 2, tiene que predicar una palabra que me restaure. ¿Sí? Porque yo no vengo a que me prediquen una palabra que me motive, que solamente le hable a mis emociones, que me haga sentir solamente bien en las 2 horas que estamos aquí, sino que yo pueda recibir una palabra que me restaure. Sí, porque todos necesitamos ser restaurados. Todos, en todas las áreas. En todas las áreas. 3, el Padre me solicita, me exige, me demanda que yo pueda predicar una palabra para que el Espíritu Santo pueda sanar su vida, su alma, su corazón y su mente. Entonces, esa es la obligación que yo tengo con la iglesia. Número 4, lo que en realidad tiene que hacer un pastor con identidad apostólica es que me tiene que capacitar y me tiene que preparar en la escuela del Espíritu Santo. Así que yo estoy llamado aquí para que usted sea capacitado, sea entrenado, sea preparado en la escuela del Espíritu Santo. Porque últimamente hay gente que solamente se esconde detrás de la religión, pero no se deja usar por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo? Cuando nos está diciendo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y uno sí lo hace. Cuando te está diciendo, oye, no peques, no peques, no peques, no peques, y ahí vas y cometes el error. Dios nos está llamando a ser capacitados, a ser desarrollados y a ser entrenados en la escuela del Espíritu Santo. Número 5, el pastor con una identidad apostólica me va a ordenar. ¿A qué me refiero en ordenar? Sí, Dios ordenó, Jesucristo ordenó a los 5 ministerios, los constituyó para que puedan servir al reino de los cielos, para que después puedan ser enviados. Entonces, en esta casa, yo te voy a reunir para orar, te voy a reunir para predicarte una palabra para restaurar, te voy a reunir para predicarte una palabra para que Dios te sane, te voy a reunir para capacitarte y prepararte en la escuela del Espíritu Santo, te voy a reunir para ordenarte y te voy a reunir para después enviarte. Porque hablábamos hace rato en la mañana en la escuela de servidores, Laurita me hacía una pregunta, entonces, ¿para qué estamos hechos? ¿Para qué Dios nos creó? Nos creó para poder traer más personas a la fe en Jesucristo, es cierto. Para eso fuimos creados, para poder traer a la restauración y a la reconciliación con Dios a otras personas que están alejados de Dios. Porque el punto de la humanidad no es que no sepan que existe un Dios, sino que están alejados de un Dios que no conocen. ¿Quién nos va a reunir? Díganme, ¿quién? ¿Necesitamos que bajen ángeles? ¿Necesitamos que baje Jesucristo otra vez para poderlos reconciliar con Dios? No, para eso fuimos establecidos nosotros como iglesia, representantes del reino de Dios, representantes de Jesucristo. ¿Cómo van a saber, cómo se van a dar cuenta que Dios los ama? Cuando nosotros los amamos, cuando no los criticamos, cuando no los juzgamos y no los separamos más de Dios, sino que los acercamos más a Dios. Amén. Entonces, pero la palabra de Dios dice que dejó las 99 porque una se perdió. Entonces, ¿cómo el pastor no me va a visitar si la palabra de Dios dice que dejó las 99 para ir a buscar a una que se perdió? Pues sí, pero ¿usted cree que Dios me va a justificar a mí por descuidar a las 99, por ir por una que no quiere venir a la iglesia? ¿Por una que necesita que yo le visite para que le motive, para que tenga que buscar a Dios? ¿Usted cree que Dios me va a justificar por dejar a los 99, ir a echarle a alguien aire, porque en su capacidad no quiere esforzarse para congregarse? Jesús tenía la capacidad de cuidar las 99 y de ir por una más.
Yo soy una persona que también necesita el Espíritu Santo. Usted también es una persona que necesita el Espíritu Santo. Por favor, no haga esto. No haga esto de decir, ay, es que el Señor dice que deje las 99 y vaya por la que se perdió. De repente usted está alcanzando, queriendo alcanzar a personas que no son de su familia y está descuidando a su familia. Tiene que cuidar a su esposo. Escúcheme, mujeres, tiene que cuidar a su esposo. Amén, gracias. Tiene que cuidar a su esposo. Tiene que cuidar a su esposa. Tiene que cuidar a sus hijos. Tiene que cuidar a sus padres. Tiene que cuidar a toda su familia. Entonces, no puede descuidar a los 99. No puede descuidar a su familia por ir por la que se perdió. El único que tenía la capacidad de estar en todos lados era Dios. Usted tiene que cuidar esos 99. Y después de que tenga o de que esté alcanzando a su familia, porque también tenemos que soltar. De repente no podemos hacer mucho por los hijos, porque crecen y tienen que tomar sus propias decisiones. Pero Dios me decía, mijo, hay que ganar la batalla luchando y peleando. Y yo dije, sí, amén. ¿A quién hay que descabezar? ¿A quién hay que golpear? Y Dios me decía, no, es que usted no tiene que ganar la batalla así, usted tiene que ganar la batalla en silencio, de rodillas y en secreto. Usted tiene que ganar la batalla de rodillas, en silencio y en secreto, orando a Dios, ayunando, intercediendo por Él, y verá la victoria de nuestro Dios, en público. Entonces de repente a veces no entendemos por qué les predicamos, les compartimos a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los primos, a los hermanos, a los tíos, y no vienen, y no vienen, y no vienen. Y casi les damos un pellizcón, casi les damos un cinturonazo, y a veces les decimos la frase, ya ves, por estar lejos de Dios, y no vienen. Pero el punto es que a veces Dios nos hace hacer eso, no para que la gente venga, no para que la gente se acerque a Dios, sino para que tú no te separes de Dios. Si usted me dice, venga a orar conmigo sobre algo en específico, claro que yo voy. Si usted me dice, venga, por favor, ore por una casa que vamos a recibir, claro que yo voy. Ore por mi auto, claro que voy. Venga, por favor, ore por mí, claro que yo voy. Yo iré. Pero porque esa fe necesita engrandecerse. Porque por la fe se hacen las acciones. Santiago 5 dice así, del versículo 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Cuando Dios habla con el lenguaje y con esta palabra de ancianos, no se refiere al que tiene bastante edad, sino al que es sabio. Porque en la antigüedad el que era sabio era lleno de canas. Entonces, cuando Dios está diciendo, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los sabios de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿y la oración de qué? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Le serán qué? Perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Orar por los enfermos, orar por aquel que cometió pecado, porque quien va a sanar es Dios y el Espíritu Santo. ¿Quién va a perdonar pecados? Cristo, el Espíritu Santo y el Padre. Solamente hagamos lo que tengamos que hacer nosotros. ¿Por qué no sanan los enfermos? Porque no hay iglesia que ore por ellos. Como iglesia, de repente tenemos malas finanzas, hay que orar por ellas. No viene mi esposo, ore por el viejo. Es que no se deja orar, agárrenlo dormido. Es que mi esposa no cambia.
Me es muy peleonera, siempre me sale con los guantes de box. Ore por ella. ¿Sí? No quiera cambiar las cosas espirituales con cosas naturales. Vuelvo a repetir esto. No quiera cambiar las cosas espirituales con cosas naturales. De repente quiere agarrar a bofetadas a su esposo o a su esposa para que entienda. No, eso no se arregla así. O al hijo, o a la hija, o a los papás. No, eso no se arregla así, se arregla todo con lo espiritual, en lo secreto, en silencio y de rodillas. Para que Dios pueda manifestar la victoria en público. ¿Sí? Para que la gloria se la demos a Dios, no a usted, porque ayunó, porque insistió, porque oró, sino a Dios porque hizo la obra y lo usó usted para cambiar todo. Amén. Entonces, diga conmigo, tectón. No, tentón no, tectón. Esta palabra se las enseñé hace 8 días. Tectón del griego quiere decir artesano, constructor. Dios escogió a hombres y a mujeres que quieren ser discípulos de Cristo para ser artesanos, para construir, para edificar a los santos de Dios. Su familia, sus hijos, su esposa, toda su familia, aunque no venga a la iglesia, ya son santos escogidos por la fe de usted. Ellos fueron santificados por su fe. Así que no cese, porque si usted cesa, va a perder a todos ellos. Ellos están de pie, han tenido misericordia de Dios, han tenido gracia de Dios por la fe de usted, porque usted no ha cedido, porque no ha renunciado, porque se ha mantenido firmes de la palabra de Dios, porque ha mantenido firme su fe. Por eso es que no ha claudicado, no se ha desmayado, no se ha destruido su familia. Gracias a eso, gracias hermano por no renunciar, gracias por decirle sí a Dios. Dios cambia los nombres. En este tiempo no se va a conquistar siendo la misma persona. Qué bueno que Dios cambió mi nombre, qué bueno que Dios cambió tu nombre, porque en este tiempo no se va a conquistar siendo las mismas personas. Esas mismas personas viciadas en el viejo hombre, que pecaban a cada rato, sino que fueron transformados con la mentalidad de Dios. Amén. Conoceremos más a Dios en los procesos. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestras oraciones están activando esos procesos y la humildad abre puertas que las apariencias no. La humildad abre puertas que las apariencias no. Entonces las puertas abiertas son aprobación. Cuando Dios te presenta una puerta abierta es aprobación por lo que has estado haciendo. Si las encuentras cerradas, aunque la quieras tumbar, no se va a abrir porque no es Dios quien te las abrió. Vuelvo a repetir eso. Sí, Ale, vuelvo a repetir eso. Ok. Conoceremos más a Dios en los procesos, ¿sí? Y nuestras oraciones activan los procesos de Dios. Entonces la humildad abre puertas que las apariencias no. Sí, la humildad es reconocer que el Espíritu Santo está trabajando en mí y que me está transformando, ¿sí? Entonces, cuando yo cruzo una puerta abierta, es la aprobación de Dios de que yo me mantengo en humildad y no solamente en apariencias. Amén. Dios se revelará cada día más en tu vida cuando entiendes por qué sirves. Dios se revelará cada día más en tu vida cuando entiendes por qué sirves. Porque cuando servimos a Dios con el corazón calibrado, jamás dejaremos de servirle a la gente. Vuelvo a repetir esto. Cuando servimos a Dios con el corazón calibrado, jamás dejaremos a servirle a la gente, porque cuando le servimos a la gente, nos cansamos de servirle a la gente. Pero cuando le servimos a Dios, cuando entendemos que le servimos a Dios, jamás nos cansaremos de servirle a la gente. Y estaremos ahí, y llegaremos temprano, y oraremos en la madrugada, y estaremos de pie, y ayunaremos por la familia, serviremos a nuestra familia, serviremos a una nación, serviremos a una sociedad, porque no nos cansaremos de servirle a la gente, porque entendemos que le servimos primero a Dios antes que a la gente. La gloria de Dios no se puede tocar con las manos.
La manifestación de Dios no se puede ver con los ojos, ni se tocan con las manos, se alcanzan por el Espíritu. Entonces, mi obligación como pastor es ensancharte el Espíritu. ¿Cómo te ensancho en el Espíritu? Es hacerte entender que todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien para los que amamos a Dios. Conforme a su propósito fuimos llamados. Ensancharte en el Espíritu es hacerte entender que todo lo que pasas es un proceso para que salga de tu interior el poder y la autoridad de Cristo que depositó en ti antes de que nacieras. Que no te has dado cuenta que fuiste escogido para Dios hasta que te ves cara a cara ante los problemas y dices, Dios mío, ya no hay para dónde ir. Solamente decirle que sí a Dios. Y cuando le dices sí a Dios empieza a fluir, empieza a manifestarse todo lo del Espíritu que estaba depositado en ti antes de que nacieras. Porque tú fuiste escogido aún en el vientre de tu mamá. No fuiste una equivocación, no fuiste un accidente, fuiste diseñado por Dios para algo en específico. Así nosotros entendemos para qué fuimos creados, por qué fuimos creados y por qué fuimos salvados. Gracias, Laurita, gracias. No se preocupe, usted me tiene que ayudar a predicar. Por eso les pregunto, me les quedo mirando, porque yo sé que usted tiene palabra de Dios. Solamente necesita que prenderle la mecha para que usted explote, para que usted pueda predicar, para que usted pueda hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí o no, Ale? Un empujoncito, y usted ya puede volar. Aunque sienta que cae en picada y no puede, cuando menos se dé cuenta, ya estará volando y estará representando el reino de los cielos. Amén. ¿Quién dice yo quiero? Levante la mano, ¿quién dice yo quiero? Yo quiero ser el dedo de Dios, la mano de Dios que se manifieste, que se mueva aquí en la tierra. Porque Dios va a usar a la iglesia. Dios va a usar a la iglesia, a la que salvó, a la que entregó su vida, a la que santificó, a la que justificó, a la que llamó y al que va a glorificar con su poder. Amén. Entonces, la gloria de Dios no se puede tocar con las manos, no se toca con las manos. La mayor manifestación de Dios tampoco se va a ver con los ojos. No se tocarán con las manos, pero se alcanzarán con el Espíritu. Es más, tú y yo no necesitamos tocar con las manos la gloria, porque la gloria no se cuantifica ni se mide, sino que tal vez se va a manifestar en el cambio que hay en tu vida y las demás personas van a verte y van a decir, yo quiero de ese Dios que tú conoces, yo quiero conocer ese, ¿dónde lo encontraste? ¿Dónde está? ¿Dónde puedo cambiar lo que no he podido cambiar? Porque he trabajado, he estado echándole ganas, me he levantado, pero no he podido cambiar. Mira, tengo 5, tengo 10, tengo 20 años de ser cristiano, pero no he visto mayor cambio que en mi vida. He batallado con esto, he batallado con lo otro y no puedo hacer ningún cambio. El punto es que tú y yo no tenemos que hacer nada, simplemente dejarnos gobernar por Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos hacer. Ceder, menguar para que Cristo en nosotros crezca más. Amén. Entonces, de repente te van a criticar aquellos que por qué vienes a la iglesia, pero esa crítica vendrá de aquellos que no pisan la iglesia. Sí. Te van a criticar, ¿por qué tanto estudio, Josafat? ¿Por qué estás leyendo tanto? Es que el pastor Charlie, no sé qué le pasa. Pero solamente, Josafat, te van a criticar a aquellos que no se quieren preparar ni se quieren desarrollar. Aquellas personas que te critiquen prácticamente no quieren hacer nada para su vida. Porque están satisfechos con la posición que tienen. Te digo algo, yo no estoy satisfecho con la posición que tengo. Pastor Juan Carlos, pero usted ya es pastor. Sí, pero yo sé que Dios me quiere para más, no solamente para pastor. Yo sé que Dios te quiere para más, no solamente para ser congregante y estar sentado en una silla. Te quiere para más, te quiere como pastora, te quiere como pastor, te quiere como profeta, como evangelista, como empresario, como representante de los reinos, como influencia para mujeres, como influencia para hombres, como influencia para jóvenes. Dios te quiere para más. No estemos enfocados solamente en las cosas materiales y momentáneas de la vida, porque si estamos enfocados en ello, solamente veremos pasar nuestra vida. El periodo de tiempo que Dios nos dio solamente la veremos pasar.
Y cuando menos nos demos cuenta, ya estaremos en los 50. Y sin haber hecho mucho. Pero los que están en el propósito de Dios y cumpliendo y obedeciendo, estarán en la plena flor de su juventud, diciendo, Señor, gracias, mira hasta dónde me has traído, nunca pensé llegar hasta esta posición, nunca pensé hacer esto, pero gracias a que yo te estoy obedeciendo, tú me estás posicionando, porque nadie en esta vida se puede promocionar si no lo promociona el Espíritu Santo. La sabiduría de Dios y el Espíritu Santo es la que nos promociona, es la que nos empuja. A veces no queremos, pero el Espíritu Santo dice, ya vas. A veces no queremos el cambio porque regularmente está el titular jugando en la cancha y nosotros somos los de la banca. Pero a veces los titulares no quieren decirle sí al reto de Dios. Y de repente tenemos que entrar nosotros. Es que nosotros, nadie nos contrató, nosotros venimos para ver si nos dan un lugar. Pero Dios dice, no importa si nadie te contrata, no importa si nadie quiere depositar un peso en tu vida. Yo he depositado todo, he depositado mi hijo. Y mi hijo depositó toda su sangre para perdonarte, para justificarte y para humillar lo que se cree grande, ¿sí? Para humillar a lo que se cree sabio y para hacer chico lo que se cree grande. Porque tú y yo fuimos sacados de lo más menospreciado, de los pecadores, de lo que tal vez no valía nada, para estar por cabeza y no cola, para estar arriba y no estar abajo, para ser abundantes y no ser escasos. Amén. Entonces, yo por eso estoy contento, yo por eso quiero reunirme toda la semana. Yo por eso quiero reunirme toda la semana. Porque aquí encuentro mi motivo de vida, porque sé que Dios fue que me rescató, que me levantó y me está posicionando en algo que yo no pensaba. Y si yo me enfoco en esto, yo sé que todo lo demás, toda mi vida la tengo resuelta. Para los que están en línea, no vivo de los diezmos. Tengo un trabajo también. Y Dios me dio la capacidad de ser pastor, de trabajar para mi familia y todavía esforzarme porque Dios multiplica las fuerzas para aquellos que ya no tienen ninguna. Dios levanta, Dios restaura. Así que nuestro desarrollo profesional y secular es solamente un complemento para nuestro llamado. Principalmente, yo no era empresario, pero principalmente Dios me hizo pastor. Desarrollé primero lo empresario y después lo del pastorado, pero desde el inicio, primero Dios me llamó pastor. Así que nosotros trabajaremos en lo que Dios nos dijo que íbamos a hacer primero. Si vas a ser profeta, tienes que trabajar en ello. Si vas a ser maestro, tienes que trabajar en ello. Porque lo secular es lo después, es lo segundo. Muchas personas han puesto lo secular y lo profesional en primero, por eso es que todo lo que hacen, de repente piensan que va subiendo y que va saliendo bien. Y cuando se dan cuenta, porque se alejaron de Dios. Porque alejados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, no necesitamos tocar con nuestras manos la gloria de Dios, porque la gloria de Dios no se cuantifica ni se mide, solamente se manifiesta. Solamente se manifiesta. Y no hay nada mejor que se manifieste en nuestra vida, si manteniéndonos con paz de Dios, porque esa paz ni con sus millones la puede comprar. Estando satisfecho con lo que Dios ha hecho con usted y lo que seguirá haciendo con usted. Entonces, yo vengo a la iglesia porque mi Dios es grande y no sé usted. Dígame yo también. Entonces, te criticarán aquellos que no estudian porque tú estudias. Entonces, yo me preparo porque es grande lo que Dios planea confiarme. Amén. Yo me preparo porque es grande lo que Dios planea confiarme. No me conformo con lo que sé. Sí conozco la Biblia, oro, predico lo mucho, lo poco que sé, comparto, canto, alabo, sirvo. Sí, pero Dios quiere que te prepares más porque eso no es suficiente. Porque lo que Dios tiene preparado para ti es más grande de lo que estás haciendo ahora. Es más grande. Lo que tú tienes ahora, que te ha dado Dios, solamente es el inicio de todo lo que tiene preparado Dios, pero necesitas prepararte, necesitas estar preparado para lo que Dios va a depositar en ti. Amén. Y no solamente es ministerio, no solamente es llamado. Y para muchos dirán, es que
He visto a cristianos que entre más se comprometen, más la pasan mal. He visto a cristianos que entre más metidos están, creo que les iba mejor en el mundo que ahora que son cristianos. Pues déjame decirte que gran mentira, porque nos estamos enfocando solamente en un poco porcentaje en aquellos que les ha costado quebrantar su corazón y renunciar a su cultura, a sus enseñanzas, a lo que traen arrastrando por generaciones. Porque aquellos que le sirven a Dios, Dios les prospera en todas las áreas de su vida. Los cuida de su salud, cuida su familia, cuida su casa, cuida su coche, cuida su trabajo, cuida todo, porque están enfocados en el reino de los cielos. Entonces, gloria a Dios por el hijo que regresa a casa. ¿Sí? Agradezcamos por los hijos que regresan a la iglesia. Y no nada más a esta iglesia, a todas las iglesias. Agradezcamos a Dios. Pero Dios me decía, Señor, Juan Carlos, tienes que agradecerle a los hijos que se quedaron. Gracias porque se quedaron. Gracias porque se permanecen. Gracias por estar aquí. Gracias por permanecer, por esforzarte, por no claudicar, por no renunciar, a pesar de lo que estás pasando, no has renunciado a Dios. Gracias. Entonces le agradecemos a Dios por los hijos que regresan. Pero yo le doy gracias a Dios por usted que está aquí. Amén. Y que no desiste. Y que no toma congregarse el domingo solamente porque no tiene nada que hacer, sino es lo primero que tiene que hacer. Amén. Romanos 8. ¿Romanos qué dije? Del versículo 12 en adelante. ¿Me da permiso de tomarle un traguito a mi agua? Gracias. ¿Alguien me ayuda a leer en lo que... Del versículo 12 hasta el versículo 17. Si lo tiene Carlitos, adelante con esa voz de trompeta. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu tú hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, diga conmigo, somos triple H. Somos hijos. Somos herederos. Y fuimos habilitados por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8, en el versículo 12, que somos deudores. Pero somos deudores ¿de qué? De Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, sino al Espíritu. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, de repente, actuamos como si fuéramos deudores a la carne porque solamente trabajamos, solamente buscan lo material, no ustedes, a los de allá afuera. Solamente buscan lo material y no lo espiritual. Pero dice Dios que si nosotros nos enfocamos en la carne, vamos a morir. ¿Qué es morir? No está hablando que nos dé un paro cardíaco, que nos pase un accidente, no en el nombre de Jesús, sino que está hablando que de repente estaremos alejados de Dios y a veces queremos emprender cosas y no lo logramos, porque estamos lejos de Dios, estamos buscando la carne y no lo espiritual, porque dice que si buscamos lo espiritual, viviremos. Ojo, si buscamos lo espiritual, viviremos, le daremos vida a las cosas que estamos buscando o a las cosas que estamos haciendo. Si buscamos el espíritu, entonces todo lo que emprendas va a vivir, no va a morir, va a crecer, va a fructificar, va a multiplicarse. Entonces, dice Dios, mira, hay una cosa que sí yo te aseguro, quieres tener un negocio fructífero, quieres abrir un nuevo negocio o otro negocio o uno nuevo,
Entonces busca lo espiritual porque ahí es donde vas a encontrar sabiduría, vas a encontrar conocimiento para tomar buenas decisiones y para todo ofrendarlo a Dios. Y todo lo que es ofrendado a Dios fructifica, crece. Pero si no, dice la palabra de Dios, que va a morir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, la primera H, somos hijos. Y no somos hijos nada más porque decimos que somos hijos, porque Dios nos envió el espíritu de adopción, o sea que nos registró. Diga conmigo 10 puntos que le voy a decir ahorita. Primer punto, nosotros dice que somos deudores en el espíritu. Somos, dice el apóstol Pablo, el servicio paga al reino que yo represento. Otra vez, el servicio que yo hago paga al reino lo que yo represento. Sí, si usted sirve, el reino está pagado para que usted pueda usar los recursos del cielo para manifestarse en la tierra. Porque dice la palabra de Dios que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¿A quiénes? A sus hijos, a sus herederos y a sus habilitados. Porque Dios en el Espíritu, en la gloria de Dios, lo habilita como un derechohabiente al banco del cielo. ¿Sí? Cuando usted necesita sanidad, usted es un derechohabiente. Y usted puede usar la sanidad. Así que cuando se sienta mal, se le duela la cabeza o le duela algo a su hijo, usted ponga su mano y ore. Está habilitado para orar por los enfermos. Está habilitado para orar por sus finanzas. Está habilitado para orar por su esposa, por sus hijos. Está habilitado porque usted es un hijo, porque es un heredero, porque Cristo lo hizo heredero a usted. Punto número 2. Somos hijos porque somos guiados por el Espíritu. El hijo se enfoca en cuidar lo suyo. El hijo se enfoca en cuidar lo suyo, pero el huérfano le quiere quitar al hijo lo que le pertenece. Nosotros ya no somos huérfanos, somos hijos. Y si somos hijos, cuidamos lo que es de Dios. Sí, porque si fuéramos huérfanos, quisiéramos quitarle la bendición que son de los hijos. Pero como somos hijos, somos bendecidos. Así que ya no deseamos el trabajo, ni el coche, ni la casa, ni el ministerio, ni el llamado de otro hermano. Porque no somos huérfanos, somos hijos. Dios a cada uno de nosotros nos dio bendición, añadidura, prosperidad, llamado y ministerio. Trabajemos en ello, desarrollémonos en ello. 3. Si somos herederos por la señal del espíritu de adopción. Sin el espíritu de adopción nunca seríamos herederos, pero ahora somos herederos por el espíritu de adopción. Dios nos reconoció como hijos. Él bajó al juzgado civil o al centro cívico para expedir el certificado de que somos hijos de Dios mediante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello de la adopción que nosotros tenemos para ser hijos. Así que donde quiera que camine, usted camine seguro, con autoridad y con poder, porque el Espíritu Santo está en usted. Usted es la iglesia, usted tiene el Espíritu Santo lo selló. Ahora bien, no haga quedar mal a Dios. Ahí sí no dijeron amén, solamente escuché ouch. 4. Fuimos habilitados coherederos con Cristo. Habilitados significa ser aprobados por la capacitación. Si no queremos capacitarnos, ¿cómo seremos aprobados? Sí. Así es. Habilitados coherederos con Cristo significa que fuimos aprobados, que fuimos habilitados por la aprobación de la capacitación. Dios nos capacita para ser aprobados. Dios nunca nos va a capacitar para reprobar, sino nos capacita para aprobar. Eso nos habilita. Entre más invirtamos tiempo en capacitación, entonces más seremos habilitados en poder usar con responsabilidad la gloria y el poder y la autoridad del Señor. Amén. Siguiente punto, ¿qué punto vamos? Punto número 5.
glorificados aquí y en el cielo. Dios no nada más nos quiere glorificar en el cielo cuando venga por nosotros. Él quiere glorificar a su iglesia, a su esposa, a su amada, limpia y con poder y con autoridad. A ver, dígame una cosa. ¿Su esposo es el único que manda en la casa? ¿Hermanas? Otra vez. ¿Su esposo es el único que manda en la casa? ¿No? ¿Quién manda? ¿Quién dijo nosotras? Sí, dígalo fuerte. También nosotras mandamos. Vamos, Yuyu. También nosotras mandamos. Ale, ¿quién manda a su esposo en la casa? Okay. ¿Quién manda a la esposa en la casa? Le digo, ¿por qué le digo esto? Porque nadie en su santo juicio, la esposa se va a casar con alguien que no le permita mandar. Porque la misma autoridad que tiene el esposo la tiene la esposa, la misma autoridad que tiene el papá la tiene la mamá, la misma autoridad que tiene Jesucristo la tiene la iglesia, gloria a Dios. La misma autoridad que tiene el poder, mismo poder que Dios le dio a Cristo, se la dio a la iglesia. Entonces nosotros tenemos la capacidad de sojuzgar, de mantener, de sujetar a la tierra y todos aquellos que no están sujetos a Dios. Porque usted tiene la autoridad del esposo que es Jesucristo. Y usted es la esposa. Entonces cuide de mantener esa identidad de esposa. Sí, porque no es cualquier persona, es la iglesia de Jesucristo, es la esposa de Jesucristo. Entonces, como esposa, compórtese como esposa de Jesucristo. Porque el esposo dice, yo tengo la más bella, la más hermosa, a la que glorifiqué, a la que justifiqué, a la que blanqueé. Esa es mi esposa, la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que comportarnos de esa manera, ¿sí? Porque el poder mandar con autoridad se requiere responsabilidad, ¿sí? Entonces, para poderlo hacer, tenemos que hacerlo de una buena manera, porque Dios quiere glorificar a su iglesia aquí en la tierra, para ser glorificada también en el cielo. Punto número 6. ¿Sigo o 7? 6. Seremos bendecidos y multiplicados con abundancia. ¿Por qué? Porque la promesa se cumple ahora, no después, ahora. La promesa se cumple ahora. Número 7. El Padre Eterno juró por sí mismo de que la promesa se cumple. No hay nadie más grande que Dios por quien jurar, y Dios juró por sí mismo en que se cumple la promesa. Número que sigue, se comprometió consigo mismo cumplir esta promesa. Si Dios habla, todo cambia. Si Dios habla en tu vida, todo cambia. Si Dios habla en tu vida, todo cambia. Permite que Dios hable en tu vida para que todo cambie. Si Dios dice que te va a justificar, que te va a sanar, que te va a restaurar, deja que Dios haga la obra. Porque si no resistas al Espíritu Santo, no resistes a Dios, Dios te dice, ven, reúnete porque quiero hablarte ahí. No, no quiero. Ahorita no estoy de humor. Es más, me peleé con el viejo, así que no voy a ir a la iglesia. Dios necesita a sus hijos, a su esposa, obediente. ¿Por qué? Josafat, nos gusta que la esposa obedezca, ¿verdad? Sí. Nos gusta que se sujete, ¿verdad? Nos gusta. Al esposo nos gusta que la esposa nos obedezca, se sujete, haga las cosas que tenga que hacer. Cristo también se contenta cuando la esposa, la iglesia, se sujeta, obedece, alaba, le glorifica, le agradece. Usted es la iglesia. Sergio, cuando tu esposa se sujeta, es amable, es cariñosa, es agradecida, cuando te pide cosas, ¿le dices que no? Siempre le dices que sí. ¿Por qué? Porque aparte de que es linda, obediente, la... ¡Wow! Cristo considera a su esposa linda, obediente, y aunque se equivoque, Cristo no aparta el amor de su iglesia. Siempre va a estar ahí. ¿Qué más quiere usted, Dios mío?
¿Qué más quiere? Un amor eterno, incondicional, completamente fiel. Somos deudores del Espíritu. No hay cómo pagar el beneficio de Dios, de Cristo. No hay cómo pagar la bendición de Dios. No hay cómo pagar. Lo poquito que podemos añadir nosotros o invertir es nuestro servicio. Es haciendo que otras personas conozcan a Cristo como nosotros conocemos. Pero a veces no damos a conocer a Cristo porque no conocemos a Cristo. Número 9. Esperar con paciencia no significa hacer nada. Repito esto. Esperar con paciencia. Abraham esperó con paciencia y Dios le cumplió la promesa que le había dicho. El esperar con paciencia no significa no hacer nada. Esperar con paciencia es estar esperando la promesa de Dios, pero preparándome, capacitándome, desarrollándome para lo que Dios va a depositar en mí, porque lo que hoy ha depositado es tan solo el inicio de lo que Dios va a depositar después. Pero me tengo que preparar, tengo que estudiar, tengo que capacitarme, tengo que desarrollarme. No me puedo quedar enano, porque si me quedo enano no seré heredero. Dice la palabra de Dios que si nosotros no maduramos, terminaremos siendo niños, aunque herederos, pero a un niño no se le puede entregar lo que Dios ya le había prometido. Tenemos que crecer. Punto número 10. Hay dos cosas imposibles que Dios no puede hacer. Una, mentir, y que no cumpla lo que promete. Entonces un día yo le decía a Dios, ¿cómo le hago para que tus hijos se comprometan contigo, mi Padre? ¿Cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago? ¿Cómo enseño a la iglesia para que se comprometan contigo? Y Él me dijo, no le ruegues a la gente. No le ruegues a los hombres. No le ruegues a las personas para que se comprometan conmigo. Quiero que ruegues, que dobles tus rodillas ante mí, tu Dios, y así la gente no se apartará de mí. Si te enfocas tu tiempo para instruir y desarrollar, no necesitarás tiempo para motivar. Dios me dice, no le ruegues a la gente porque sirve. Ruégame a mí para que no les falte la fe, para que inviertas tiempo en desarrollarlos, en capacitarlos, en enseñarles, para que en un futuro no estés perdiendo el tiempo en motivarlos para que vengan. Porque si los capacitas, los desarrollas y les enseñas, ellos se comprometerán conmigo y no contigo, y no con el nombre de una iglesia, sino conmigo, que yo los creé, que yo los santifiqué, que yo los justifiqué, que yo los perdoné, que yo los levanté, que yo los tengo de pie. Y los voy a bendecir abundantemente si ponen sus ojos en mí. Entonces, el que se prepara tiene el corazón moldeable. Lo que se enfría no se puede moldear, pero sí se puede romper. Dios está volviendo a soplar para dar vida. Cuando Dios sopla, la palabra arde con fuego de Dios. Y cuando hay fuego de Dios, todo mundo sirve. Cuando ardes por dentro, no importa la llamita que pueda ocurrir en tu exterior. Cuando ardes por dentro, no importa que afuera esté haciendo un poco de calor, porque tu fuego interior arde más que lo de afuera. Y cuando arde lo de adentro, servirás a Dios, harás lo que Dios te mande hacer. Pareciera que lo de afuera nos estuviera quemando y nos estuviera consumiendo. Si nos diéramos cuenta que lo que tú tienes adentro arde más que lo de afuera, estarías de pie. Si tienes que llorar, llora. En serio, si tienes que llorar, llora. Aprovecha el tiempo para llorar. En serio, aprovéchalo. Porque vendrán tiempos en los que solamente gozarás, disfrutarás de la bendición de Dios, y en donde tú manifestarás la alegría, el gozo y la satisfacción que Dios te dará. Así que ahorita, si tienes tiempo de llorar, llora, aprovecha el tiempo, llora en la presencia de Dios. Dile, Señor, te necesito de tu llenura, necesito que me levantes, necesito esa fortaleza.
porque vendrán tiempos en los que tú llevarás y guiarás a las personas a la bendición de nuestro Padre Celestial. Dale un aplauso a Dios, por favor. Cierro con esto. Dios le hizo una promesa a Abraham. Y como no había nadie más grande que él por quien jurar, juró por sí mismo. Así que él se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. ¿Quién? Dios. Dios dijo, verdaderamente te bendeciré. Diga amén. Amén. Te daré muchos descendientes. Amén. Amén. Y Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliera y recibió lo prometido. El esperar con paciencia no significa no hacer nada. Trabajemos, capacitémonos, estudiemos, oremos, ayunemos, escudriñemos las Escrituras. Parecería que Dios cumpla la promesa en cada uno de nosotros. Versículo 16. Los seres humanos usan el nombre de alguien más grande que ellos para darle seriedad a una promesa. Al hacerlo así, afirman que lo dicho es verdad, y eso termina toda discusión entre ellos. De igual manera, Dios quería demostrar que su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo prometido. Dios dijo que algo sucedería y lo afirmó con una promesa. Dios dijo que algo iba a suceder y lo afirmó con una promesa. Dios dijo que algo iba a ocurrir con la iglesia y lo afirmó con una promesa. Porque hay dos cosas imposibles para Dios: que mienta y que no cumpla su promesa. Estas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Cristo. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da, porque tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como una ancla que nos sostiene y no nos permite perdernos. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Jesús ya entró ahí y abrió el camino para nosotros, convirtiéndose para siempre un sumo sacerdote, tal como lo fue Melquisedec. Hay una guerra que ganó Cristo. Y esa guerra que ganó Cristo nunca dependió de nosotros, ni el compromiso con una cultura, ni con una sociedad, ni con un país, sino por sí mismo. La victoria de la guerra fue ganada para que tú y yo disfrutáramos del botín de esa guerra. Ahora a nosotros nos toca levantarnos y tomar lo que nos corresponde. Sí, tomar lo que nos corresponde. ¿Qué es lo que te corresponde? Tus hijos, tu esposa, tu esposo. Una vida económica mejor, la salud, la familia, ministerio, llamado. Toma lo que te corresponde porque la guerra fue ganada por Cristo. Ponte de pie, por favor.